cuando suene la trompeta y en el cielo aparezca el Señor. Puede ser al término de la hora. Dígalo. Los que viven se transformen a la imagen tan gloriosa de Jesús. Qué bello será estar al lado del que amé, porque Él me amó a mí. Con sus manos arriba, prometiste regresar. Te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverá y todo ojo le verá y alabarán su nombre. Prometiste regresar. Te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverá, todo ojo le verá y alabarán su nombre. Prometiste regresar. Te esperamos hoy, Señor. ¿Cuánto lo dicen? En las nubes volverá y todo ojo le verá y alabarán su nombre. Otra vez. Prometiste regresar. Mira qué hermoso. En las nubes volverá y todo ojo le verá y alabarán su nombre. Prometiste regresar. Sí, te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverá, todo ojo le verá y alabarán su nombre. ¡Cántalo! Prometiste regresar. Te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverá y todo ojo le verá y alabarán su nombre. ¡Vamos, vamos, vamos! Prometiste regresar. Te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverá y todo ojo le verá y alabarán su nombre. ¡Última vez! Prometiste regresar. Te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverá y todo ojo le verá y alabarán su nombre. Gloria sea el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que tenemos de predicar la palabra del Señor en línea, de estar con ustedes conectados. Si bien el tiempo no nos ha acompañado para poder hacer el culto presencial, por la misericordia de Dios podemos contar con estos sistemas tecnológicos para estar conectados a la distancia. Así que damos gracias al Señor. Saludamos a los que se están conectando. Dios bendiga en esta tarde a Eddie Cecil desde Chile, que siempre se conecta. Eddie, Dios te bendiga mucho. A Elizabeth Redobles, a Miguel Coronel, a Esteban Pireda, a Gustavo y Maricel, a Nancy Martínez, a Laura Rodríguez, a Antonella Ortega y Juan Pablo Grusca Alsina. Dios los bendiga a todos, queridos hermanos. Seguimos cantando una alabanza al Señor. Seguimos alabando el nombre de Jesús en esta maravillosa tarde. Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen delante de él. Dios es grande y fuerte.
Padre Celestial, porque en tu nombre, Señor, tenemos poder para vencer todo lo que se levanta de parte de las tinieblas en contra de tu pueblo. Tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos la fuerza que solamente tu amoroso Espíritu Santo nos da. Y por el poder de la sangre de tu Hijo Jesús, hay poder, hay victoria, hay autoridad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y conmigo, El Señor, mi Rey, en su nombre ay, decláralo, hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey, en su nombre hay poder para vencer. Gracias, Jesús, te alabamos. el Señor, Bendecimos tu nombre. en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey, en su nombre hay poder para vencer. Gloria sea el nombre de Jesús. Solo en su nombre hay poder para vencer. Gloria sea al Señor. Cuando pronunciamos el nombre de Jesús, suceden cosas tremendas en el mundo espiritual y en el mundo físico. Por eso hay poder en su nombre. Cuando nosotros lo hablamos con fe, ese nombre se manifiesta en milagros, se manifiesta en obras poderosas del Espíritu Santo. Es por eso, mis hermanos, que debemos invocar su nombre siempre con la plena certeza de que en Él hay poder. No es un nombre cualquiera, no. Es un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria sea al Señor. Dios te bendiga, Sebastián. Qué lindo poder estar juntos nuevamente. Por causa del COVID habíamos estado solamente transmitiendo cada uno en su casa, pero gloria sea al Señor que hoy podemos estar juntos nuevamente para poder predicar palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que quiero compartir brevemente una lectura que está en el libro de Isaías, maravilloso libro del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 55, una palabra muy conocida por los asiduos lectores de la Biblia. Y dice así la palabra, Isaías capítulo 55, una invitación de Dios para poder recibir lo que Él tiene para nuestras vidas. Importante que cuando Dios invita tengamos el oído atento. Por eso el Señor dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. El Espíritu Santo te está hablando en este momento y te dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Gloria sea al Señor. ¿Y qué nos está hablando la palabra de Dios en esta escritura? Porque uno dice, ¿qué quiere decir el Señor? Comprar vino y leche. Jesús dijo una cosa clara cuando Él le explicaba a los discípulos y les dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Los que son espirituales, los que anhelan la vida del Espíritu, pueden comprender la palabra de Jesús. Y esta palabra nos habla de lo que Dios tiene para nosotros. Conocemos que la Escritura nos habla en varias oportunidades con respecto al vino y con respecto a la leche. El vino es símbolo de la sangre de Jesús, la señal del nuevo pacto, hecho en la sangre de Él. Y el Señor la simbolizó a través de la Santa Cena mediante el vino. También el vino nos habla de ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. Debemos buscar una embriaguez, pero no la embriaguez del vino, sino la embriaguez que viene por el Espíritu Santo. Ser llenos, ser inundados, ser transformados. Cuando el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas, ya no somos nosotros, es Él en nosotros. La Biblia dice que es Él en nosotros la esperanza de gloria. Por eso también la Biblia nos habla, cuando Jesús nos indica de todo lo que Él tiene para darnos, lo llama el vino nuevo. La Biblia dice que Jesús le hablaba a los discípulos y les decía, no podéis echar vino nuevo, atención, vino nuevo en odres viejos, porque el odre viejo
se rompe y se echa a perder el vino. ¿Qué quería decir el Señor Jesús? Que nosotros debemos tener una actitud renovada para poder recibir y para poder contener y para poder crecer en lo que Dios nos ha dado. Muchas personas han querido recibir de parte de Dios muchas cosas, pero su estilo de vida no han cambiado. Siguen siendo las viejas personas con sus estilos de vida como vivían antes en el mundo. Dios dice que no, debemos ser nuevos, renovados. Entonces el Señor dice, pero el vino nuevo en odre nuevo ha de ponerse, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Debemos renovarnos. Somos renovados a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la Escritura y nos edificamos leyendo, esa Escritura produce en nosotros, en nuestra vida espiritual, un milagro. La palabra de Dios nos ministra. La Biblia es el único libro que, en vez de leerlo nosotros al libro, la Biblia nos lee a nosotros. Es el espejo espiritual del hombre. Cuando leemos la Biblia, nos examinamos a nosotros mismos y Dios empieza a hacer un análisis en nuestras vidas, lo cual nosotros podemos comprender. Nos vemos a nosotros mismos. Vemos las cosas que debemos cambiar, vemos las cosas que debemos mejorar. Somos edificados, somos renovados y somos transformados como por el Espíritu del Señor, dice la Escritura. A todos los sedientos, dice el Señor, venid a las aguas. Él tiene agua viva para darnos. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Gloria sea al Señor. Cuando nosotros creemos en el Señor, podemos pasar por diferentes circunstancias adversas, angustiosas, preocupantes, pero cuando vamos a la fuente de vida, a Jesús, y oramos y clamamos, el gozo del Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Dice que es como un río de agua de vida, y Él despierta en nosotros ese gozo, esa alegría. He visto casos de personas muy angustiadas, muy preocupadas, pasando por tribulaciones severas, pero el Espíritu Santo vino sobre ellos y de repente se empezaron a gozar tanto que hasta se reían a carcajadas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llenaba su corazón y se llevaba la angustia, se llevaba esa carga. Por eso el Señor nos dice en su palabra, venid a mí los cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Vino y leche, dice la Escritura. La leche es un alimento básico para los niños, ¿verdad? Sabemos que los niños, cuando nacen, lo primero que deben alimentarse y lo que pueden ellos recibir es la leche. Lo mismo es para todos los que creen en el Señor Jesús y se acercan al Evangelio. Se les debe predicar la leche del Evangelio. Se les debe predicar sobre el amor de Dios, sobre la gracia de Dios, sobre el perdón, sobre todo lo que Dios quiere hacer en su vida. A medida que el creyente va avanzando en la fe, pasa de la leche espiritual al alimento sólido. Pero el Señor te dice en su palabra, venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Lo que quiere decir el Señor, que todo lo que Él tiene para darte es totalmente gratuito. No esperes tener que comprarlo con dinero o con sacrificio, o yéndote de rodillas a tal lado, o prendiendo vela, o haciendo sacrificios que no sirven. No es así. Es gratuito, es para todo el que cree, para todo aquel que se acerca. Por eso el versículo 2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Mucha gente gasta su tiempo, su dinero, en cosas que están lejos de Dios. Buscan ayudas espirituales lejos de Dios. Van y consultan a un curandero, a un parapsicólogo, a algún brujo, a algún adivino, buscando una solución para su problema, cuando Dios tiene gratuitamente la solución a disposición de todo aquel que se acerca a Él. Gloria sea al Señor. Por eso el Señor dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Gloria sea al Señor. Cuando habla de grosura, nos habla de alimento sustancioso, alimento sólido. Gloria sea el nombre de Jesús. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Dios quiere hacer pacto con tu vida. Dios quiere que le entregues tu corazón. Él no quiere una relación pasajera. Él quiere vivir siempre en tu vida. Él quiere un pacto. Un pacto que sea desde ahora y hasta la eternidad. Gloria sea al Señor. Por eso el Señor dice, inclinad vuestro oído, dice, venid y oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Gloria sea al Señor. En el versículo
6 nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, tiempo que podemos encontrar al Señor. Llegará un tiempo, mis hermanos, y no falta mucho, en el cual la gente buscará a Dios y no lo hallará. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, en la gran tribulación, luego de que Cristo venga y levante la iglesia y el Espíritu Santo se vaya con el pueblo de Dios, ahí la gente, los que queden, correrán a las iglesias, buscarán desesperados palabra, consuelo. Ya no habrá. Vendrán los años de la gran tribulación. Será tiempo donde muchos lamentarán el haber desperdiciado su tiempo y no haber aprovechado para buscar esta gracia maravillosa, esta bendición de tener la palabra de Dios a disposición de uno. Quiero leerte también en Primera de Pedro, capítulo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Gloria sea al Señor. ¿Qué nos habla esto? De no escuchar doctrinas diversas, no escuchar diferentes religiones. No todos los que hablan de Dios son de Dios, no todos. No. Tenemos que ir a la fuente, que es la palabra de Dios. La Biblia debe ser la suprema autoridad, que es la palabra de Dios, lo que la Biblia establece. No fábulas artificiosas, no religiones diversas, no. La Biblia. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es a través de ella que podemos crecer para salvación. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la salvación, y ellas dan testimonio de mí. Deseo, mi hermano y mi hermana, que puedas recibir de parte de Dios abundancia de alimento espiritual para tu vida, para la necesidad que tú estás pasando. Necesitas un milagro. En la palabra de Dios hay abundante milagros y poder de Dios. Cuando tú pones por obra la palabra, creyéndola, la palabra se manifiesta en tu vida, haciendo milagros, trayendo liberación, transformando corazones. Cuando nosotros creemos en la palabra, eso se hace manifiesto. Es importantísimo, es imprescindible creer a todo lo que Dios nos ha dictaminado a través de la Escritura. Así que te invito, mi hermano, mi hermana, a recibir de parte de Dios gratuitamente todo lo que Él tiene para ti. Si tú lo crees, dilo: lo recibo, lo quiero, lo hago mío en el nombre de Jesús. Jesús te ama. Dios te bendiga mucho. Vamos a seguir alabando al Señor y luego vamos a estar escuchando palabra de Dios en boca de mi hermano Sebastián. Adelante, Seba, Dios te bendiga. Que Dios ha perdonado, que Dios ha hecho libre. ¿Dónde está esa gente que Dios ha amado? Que no se olvida de su fidelidad, de su amor y su gracia. Y si estamos parados, lo es por Él. ¿Cuánto podemos dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Y decimos todos juntos: llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al mar.
llévame a la llévame a la solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo, yo renuevo. Llévame a la cruz. Llévame. Yo te necesito. Llévame, llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Dios les bendiga, hermanos queridos. Dios les bendiga grandemente. Acá estamos con el pastor nuevamente y con la pastora del otro lado tomando apuntes de los que se van conectando. Dios bendiga a todos los que están del otro lado y también Dios bendiga a los pastores, que es un enorme gusto y una bendición poder estar con ellos después de un mes. Parecía que hubiese pasado varios meses, así que un año, que dice la pastora del otro lado, y realmente es un gozo poder estar acá con ustedes en esta reunión en línea, iba a decir en la casa del Señor, pero estamos unidos en el mismo espíritu, así que estamos todos, no en un templo, pero estamos acá unidos en el mismo espíritu para compartir palabra. Y quería ver si alguien más se había conectado, que acá la pastora me estaba apuntando. Gloria a Dios. Jesús Coronel, el amigo Jesús Coronel y el hermano Jesús Coronel Grande. Dios le bendiga grandemente a él, a su esposa, a sus hijos, a Sergio Ortega, al hermano Sergio Ortega, que siempre se conecta, que está ahí fiel siempre, como todos los que se van conectando día a día en las transmisiones. Vane Franco, la hermana Vanessa Franco, y mi compañero de trabajo, el Toki Cámara, que Dios les bendiga enormemente. Y en esta tarde recién escuchábamos esa canción que dice Si acaso se me olvida, una hermosa canción que más allá de nos hace reflexionar, más allá de lo bonita que es y lo bella que es esa canción, nos hace reflexionar de si nos estamos enfriando, si nos estamos apartando. Dice, si acaso se me olvida o si acaso se me escapa, y está hablando de ese amor por Jesús, ese amor por Cristo. La pasión en mi mirada, esa pasión, ese primer amor, como compartíamos la otra vez en el libro de Apocalipsis, dice, has dejado a tu primer amor. Dice, llévame al madero. Cada día esta canción, y en realidad la palabra del Señor, pero esta canción también nos enseña que cada día debemos tomar nuestra cruz e ir a la presencia del Señor, ir al madero, al rincón de nuestro encuentro, decía el hermano que cantaba recién. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Es decir, que debemos volver a los comienzos cada día, de donde nos sacó Dios ver, ¿no? Que nos sacó del pecado, nos sacó de la suciedad, nos sacó ese velo que había en nuestros ojos, y hoy podemos estar acá disfrutando y reconocer que sin Él no somos nada. Reconocer que la gloria es solo para Dios, que Él nos creó y que Él un día tocó nuestros corazones y tocó el corazón de ustedes y recibieron a Cristo en su corazón. Y hoy, más allá de poder tal vez a veces tener luchas que tenemos, porque antes las teníamos y hoy también las tenemos, no somos, que no es porque estamos en el camino del Señor no vamos a tener luchas, las tenemos, pero tenemos a alguien que va con nosotros, alguien en el que podemos confiar a diario, que se llama Jesucristo. Y no solamente confiamos en Él y vivimos por fe y sabemos que Él lo tenemos aquí, tenemos al Espíritu Santo que le damos la bienvenida en esta tarde, y cada día tenemos que darle la bienvenida desde que nos levantamos, decirle buenos días Espíritu Santo y darle gracias a Dios por un nuevo día de vida. Y también digo que por su misericordia estamos despiertos. Los que creen en Dios están despiertos por su misericordia, y los que no creen también te tengo que decir que estás despierto por la misericordia de Dios. Y todo esto es un plan, un propósito divino de Dios para cada uno de nosotros, para que podamos tener vida eterna. De eso se trata. Los que ya vinimos al camino del Señor, ya lo aceptamos en nuestro corazón, decimos cada día, quiero vivir en santidad, Señor, contigo. Quiero vivir haciendo lo que a ti te agrada.
Entonces Él nos permite perfeccionarnos. Para eso también, no solamente para disfrutar de las bendiciones en esta vida, sino para perfeccionarnos hasta el día de su venida, como dice Filipenses, creo que está 1.6, Filipenses 1.6. Y también tiene el Señor misericordia para aquellos que aún no han recibido a Cristo en su corazón. Los despierta cada día y los llama a través de este mensaje, de esta reunión en línea. Hoy hay tantas, gracias a Dios, más allá de la pandemia y la cantidad de personas que tal vez en este año y medio han partido de este mundo, lamentablemente por esta enfermedad que a muchos les tocó vivir, a nosotros también nos tocó vivir, pero gracias a Dios estamos aquí. Nos ayuda a valorar que sin Cristo no somos nada y que en Él tenemos esperanza y que confiamos en Él en todo. La palabra que hoy quería compartir, el título del mensaje es La Biblia, el manual de la vida. Es un título como que llama la atención. La Biblia, el manual de la vida. Más de una vez yo he dicho que la Biblia, aprendemos que es el manual de la vida. ¿Por qué? Para conducirnos. Uno compra un artefacto y viene con su manual. Amén. Y ese manual lo tenemos que leer para que ese artefacto no lo usemos de mala manera o no nos dé un resultado que no es el que teníamos que esperábamos. Entonces leemos el manual para que ese artefacto funcione bien. Y el Señor Jesús, para su gloria, nos dejó esta bendición que es la palabra del Señor, que es la Biblia, el manual de la vida. Y es importante meditar en la palabra, hacer nuestra la palabra, no solamente oírla, sino atesorarla en nuestro corazón. Así que hoy oramos al Señor para que toque cada uno de nuestros corazones y cada uno de los que están conectados puedan recibir y atesorar para después meditar en lo que se predicó. Porque sabemos, como recién compartía el pastor, que son últimos tiempos donde el Señor está llamando, donde, como dice Mateo 24, muchas señales, y no sé si decir por y todas, ya se cumplieron, nos están cumpliendo, anunciando la venida del Señor. Terremotos, pestes, hay por todos lados esas cosas, guerras, y el mundo que se enfría en su amor, que ya no tiene amor muchas personas. Gente que ha apostatado la fe habiendo conocido la palabra y se ha ido a religiones vanas que no le enseñan lo correcto. Una sola es la verdad y es Jesucristo. Todos pensamos como seres humanos, la otra vez compartía, que tenemos la verdad. A mí se me reveló Cristo en mi vida. No solamente me libró de la depresión, me dio vida eterna, sino que se me reveló para que me quitó ese velo espiritual que yo tenía. Y a todos los que lo aceptamos nos pasó lo mismo, pero por un solo hecho. Primero el Señor nos llamó. Tal vez nos buscó muchas veces. A mí me ha buscado más de una vez. Me ha llamado más de una vez. Y más de una vez lo he rechazado, como muchos hoy cuando yo les predico la palabra. Pero un día volvió y siguió intentando y me tocó nuevamente el corazón. Y yo dije, bueno, voy a empezar a ir a la iglesia. Y empecé a ir a la iglesia evangélica, cuando antes, siempre enseño, era un religioso. Y pensaba que estaba todo bien en mi vida y que cumplía con lo que me pedía esa religión. Y era salvo, y no era salvo. Y un día, cuando acepté a Cristo en mi corazón, se me abrió la Biblia, se me abrió la palabra, el manual de la vida. Y fueron abiertos mis ojos y empecé a entender cosas. Y decía yo, cuando estaba en esa religión, nadie me predicaba eso. Estaba ciego espiritualmente hablando, caminando por el mundo, haciendo cosas que a mi criterio estaban bien. No me daba cuenta que hay cosas que hacía que eran tremendamente vergonzosas y eran pecado delante del Señor, eran aberración para Dios y estaba en juego ni más ni menos que mi alma. Así estábamos todos los que antes no habíamos aceptado a Cristo y hoy lo aceptamos, y hoy el Señor cambió nuestras vidas. Por eso quería compartir este momento de decir que el título, la Biblia, el manual de la vida, es todo. Para mí Cristo es todo, y Él dejó las enseñanzas, tanto el Señor en el Antiguo Testamento, Dios hablando a los profetas, y en el Nuevo Testamento el Señor Jesús, que cumplió su misión de venir a dar su vida por todos nosotros, por todo aquel que en Él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. Y Él murió, y gloria a Dios, resucitó y subió a los cielos, y dice que está preparando moradas para todos nosotros, los que creemos en Él, los que decimos, sí Señor, yo quiero caminar en santidad. Aunque me cueste, yo doy mi vida por ti, Señor. No quiero más nada de este mundo. Y Él está preparando esas moradas para todos nosotros si le creemos y si vivimos conforme a lo que Él estableció. Y luego dice que Él envió para consolarnos, para que nos guíe a toda verdad, al Espíritu Santo, el cual recién hablaba para la gloria del Señor el pastor, y decía que en la gran tribulación toda la iglesia de Cristo antes se va, antes que arranque la gran tribulación, pero también el Espíritu Santo.
Amén. Entonces debemos estar listos. No sería lindo quedarse en ese día, en esos 7 años de gran tribulación. Pero debemos estar preparados porque eso está por suceder pronto. Para muchos es una historia. Para muchos no lo sabían eso, no saben lo que es tal vez la gran tribulación. La gran tribulación es que antes viene Cristo en el arrebatamiento por las almas que creyeron en Él, por los que anduvieron en santidad. Primero dice que resucitarán los muertos en Cristo. No todos murieron en Cristo, lamentablemente. Eso es lo más triste de todo. Lamentablemente los que no murieron los que murieron sin Cristo no están en este momento en el cielo, no están con el Señor. Por eso es importante que si hoy estás vivo es por la misericordia de Dios y es para que aceptes a Cristo. No piense que es una religión, es una relación. Él vino a darte ese seguro de vida para que tengas vida eterna. Él vino a darte el pasaje de la salvación, que es la salvación es el pasaje a la vida eterna. Él vino a dar su vida por todos nosotros. Por eso, ¿cómo no darle gloria? ¿Cómo no servirlo? Amén. Yo antes recuerdo que comencé en el camino del Señor y solamente iba y me congregaba. Pero un día el Señor tocó mi corazón y se dieron ciertas situaciones para que hoy esté sirviendo al Señor. Y doy gloria a Dios porque me edifico yo, crezco espiritualmente y hoy es lo que más te recomiendo. Sirve al Señor, busca del Señor, pasa tiempo con el Señor porque el Señor viene pronto y se está dando las señales. Estamos en los últimos tiempos y había notado esto y todavía hay mucho pueblo de Dios que está durmiendo. Pueblo de Dios estoy diciendo, no estoy hablando de las personas que aún, eso sí están dormidos esas personas también, pero estoy hablando dentro del pueblo de Dios, que muchos están durmiendo y no despiertan. Todavía algunos viven tras los deseos de la carne y no tras los deseos del Espíritu Santo. Hoy el Señor te invita a que entres a sus atrios y no hay mejor manera que entrar al lugar santísimo, pero hay que hacerlo por un solo medio. No podemos ir de cualquier manera delante del Señor. Tenemos que ir con acción de gracias, con alabanza, con adoración, pero algo primordial y principal que no se predica en todos lados últimamente, que es santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Podremos predicar y predicamos nosotros de por sí para la gloria del Señor sobre la fe, sobre otros temas que el Señor pone en nuestro corazón. Hay veces que el Señor me pone a hablar sobre la fe, pero últimamente me está poniendo a hablar sobre la santidad. Y yo intento, Señor, le digo, dame algo sobre la fe o qué me vas a dar hoy. Y el Señor me está dando todo sobre santidad, es porque estamos en los últimos tiempos. Hay que hacer un balance, no podemos solamente estar hablando de la fe. Tenemos que enseñar que sin santidad, dice la palabra, nadie va a poder entrar al reino de los cielos, porque Dios es santo. Sed santos, dice creo que la carta de Pedro, la primera o la segunda, en toda vuestra manera de vivir. Y eso es lo que pasa hoy en el pueblo de Cristo. Hay mucho pueblo que sí intenta y se esfuerza y cada día hace lo mejor por caminar en santidad. Y sabemos que no somos perfectos, pero damos lo mejor que tenemos, nuestra vida, nos apartamos. Eso es la santidad, apartarse para Dios, rendir nuestro corazón para Dios. Pero hay pueblo de Cristo que empezó bien en el camino, pero no es como empezamos, dice una enseñanza, es como estamos transitando y cómo vamos a terminar. Si hoy viene, siempre hago esa pregunta y la voy a volver a repetir, si hoy viene el Señor, ¿nos vamos con Él? Con una mano en el corazón, como dicen algunos, ¿nos vamos con el Señor? Y eso es una pregunta que dentro de todo, bueno, si no nos vamos, no va a estar bueno porque vamos a quedarnos en la gran tribulación, dice Apocalipsis, a lavar nuestras vestiduras. Pero el Espíritu Santo no va a estar. Y eso dentro de todo es una oportunidad. Y ahí vamos a ver lo que está sucediendo, que ya está el anticristo en el medio de la gran tribulación y nosotros nos quedamos, el que no estaba bien delante del Señor. Pero peor aún, y esto es lo más triste, donde no hay escapatoria, hermanos, es que si nos enfriamos y no estábamos bien delante del Señor y no es el momento del arrebatamiento, pero nos llega el momento de la muerte, que es un corte a esta vida. La muerte no es algo drástico, es drástico para el que no estaba a cuenta con el Señor. Porque para bien o para mal, después de la muerte, que es un paso para cortar esta vida, que como muchos siempre decimos dura 80, 90 años, 100, es un corte y se entra en la eternidad, en lo eterno. Ahora, si entramos en lo eterno, puede ser para bien o para mal. El que camina en santidad, y todos nos esforzamos, que Dios nos guarde, el que camina en santidad va a entrar en lo eterno, pero en el reino de los cielos. Ahí dice que ya no habrá más llanto ni dolor. Ahí será todo gozo y paz.
Ahí estaremos con Dios, estaremos con Cristo, estaremos con los millares de ángeles, estaremos con los hermanos que lucharon y, lo voy a decir ahora, vencieron, que corrieron la carrera de la fe, la buena batalla, como dijo el apóstol Pablo, y vencieron. Pero en cambio los que decidieron dejar para más adelante mientras que vivían a Cristo y lo decían tal vez hasta como excusa, tal vez tenían buenas intenciones de más adelante recibirlo, tal vez sea tarde. Hoy es el momento, vuelvo a decir, donde el Señor está llamando. Es un llamado más, no es el hermano Sebastián el que está hablando, es la palabra de Dios a través del hermano Sebastián. Yo, como la otra vez compartí al pastor, podía decir lo mismo. Podría estar en mi casa ahora tomando mate, mirando prédicas tranquilo, y igual me gozo de estar acá, es una bendición tremenda, pero estoy acá porque me gozo en predicar la palabra, porque el tesoro que yo recibí quiero que lo reciban aquellos que aún no lo recibieron. Que despertemos, el pueblo de Dios que está dormido debe despertar, y la persona que todavía no conoce de Cristo y se le ha predicado y se le ha llamado a su corazón de parte de Dios más de una vez, que acepte a Cristo. Acá buscamos tener un seguro de vida, le ponemos seguro a la moto, al auto, a nuestra casa, tratamos de hacer lo mejor para nuestra familia, pero no pensamos qué va a pasar cuando morimos, dónde vamos a ir, y Cristo vino a darnos la solución. Por eso Dios creó ese plan perfecto, que fue la entrega del Señor Jesús para que muera por nosotros. Él tuvo que hacer un plan cuando entró el pecado en el mundo, tuvo que rediseñar todo y envió a su Hijo a morir por nosotros y nos dejó este manual de la vida. La palabra del Señor dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Amén. Antes no lo podíamos ver, antes pensábamos que lo que hacíamos estaba bien y hacíamos un montón de cosas malas, vivíamos pecando. El deseo de la carne, esto nos está hablando para todo el Señor hoy, para mí, para todos, para los que creen y los que no creen, pero sobre todo para que hoy, cuando preparaba el mensaje, decía, esto se le predica a todos, para los que no creen, para que se conviertan, y nosotros que ya estamos dentro del redil, para que nos afirmemos más, porque como decía al principio, el pueblo de Dios que está durmiendo y están en una tibieza, que en algún momento el pastor compartió un mensaje sobre la tibieza espiritual, y este pasaje del apóstol Pablo dice, el deseo de la carne es contra el espíritu. Nosotros debemos luchar cada día para vencer ese deseo de la carne, porque quiere resurgir, y el diablo, que es muy astuto, Satanás, el enemigo de Dios, sabe muy bien cómo atacarnos, sabe muy bien cuál era nuestra debilidad cuando vivíamos en el mundo, y nos va a presentar eso, o nos va a presentar otras cosas, para que nos empecemos a apartar de a poco. El diablo no te va a apartar de un día para el otro. Todo se prepara minuciosamente, de a poquito, no te das cuenta y de repente pasa un tiempo y decís, estoy otra vez alejado de Dios, me alejé de Dios. Y pequé y caí y por ahí me arrepentí, pero volví a pecar, y ya uno se empieza a enceguecer y se vuelve a el mundo. Por eso dice el apóstol Pablo, palabra del Señor, que el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, y del Espíritu dice es contra la carne. Es una batalla que todos los días debemos vencer, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Dice que no podemos estar con un pie, como siempre digo, en la iglesia. Salimos de la iglesia y vamos a trabajar, y en nuestro trabajo tal vez no hay nadie que sea cristiano, y nos juntamos a escuchar conversaciones que corrompen las buenas costumbres. De eso hay que huir. De la tentación con la mujer, o de la mujer con el hombre, hay que huir también. Dice, huye de las pasiones juveniles. Todo lo que para Dios es pecado, hay que huir de eso si queremos ser salvos. Para muchos lo toman como un chiste, una broma, el hermano es fantasioso. No, es la palabra de Dios que nos está enseñando lo que Él quiere, que es santidad. Por eso la Biblia es el manual de la vida. De ahí aprendemos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, los proverbios, los salmos. Dios es maravilloso y nos dejó todo para que podamos ser salvos. Ahora está en nosotros en cuidar esa salvación. Y nos revela acá el Señor en esta carta, que muchos ya la conocen, que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y no pueden estar los dos juntos. En tu cuerpo o puede habitar el Espíritu Santo, y si cuando empieza a habitar la carne, el deseo de la carne, y empiezas a apartarte, ya empiezas a apagar ese fuego, esa pasión que tenías por el Espíritu Santo. Amén. Y empiezas a apartarte y empieza a habitar nuevamente el pecado. Al principio no te vas a dar cuenta y después te vas a sentir hasta mal, pero después ya empezarás a estar con una ceguera espiritual, la cual no te vas a dar cuenta que estás pecando. Y te lo van a decir personas de la iglesia,
y no vas a querer escucharlo, vas a querer tener tu razón porque habrás volvido, como dice uno de los proverbios, creo, el puerco vuelve a su vómito. Por eso hay que cuidarse. La carta de Santiago nos enseña que el que se hace amigo del mundo, miren la palabra que me dio el Señor, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que si conocemos de Cristo cada día y estamos afirmados en Él, pero nos empezamos a apartar, empezamos a volver al mundo, nos empezamos a hacer nuevamente una amistad con el mundo. Y dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos vivir encerrados, como siempre digo, por ir a una montaña y no salir de ahí porque tenemos que tener obligaciones, trabajamos. A veces nos rodeamos con gente que todavía no recibió a Cristo y que sin ellos saber lo que hay dentro de ellos actúan a través de espíritus que no es el Espíritu Santo. Entonces hablan cosas obscenas y hacen cosas para que la otra persona que trata de vivir cada día en santidad se contamine. Por eso dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso está en Santiago 4:4. Y el que es amigo del mundo, cuando estaba leyendo esta palabra, me venía como una enseñanza que sí, o me mostraba el Señor que sigue enlazado. El que se vuelve al mundo se empieza a enlazar de nuevo y se ata espiritualmente. Muchos no lo saben eso. Y el que está en el mundo está enlazado sin saberse, está atado espiritualmente, está en una cárcel espiritual, como muchas veces se enseña. Y ellos no lo saben. Yo estaba en una cárcel espiritual cuando vivía, tenía una religión, todos los santos, como digo siempre, las vírgenes, esto, lo otro, cuadritos por todos lados. Rezaba, como decía en ese momento. Sin embargo, si me moría me iba al infierno, porque andaba haciendo un montón de cosas que para Dios no le agrada, cosas que para Dios son gravísimas, que es pecado, y estaba bajo el maligno. Y como este mundo sigue enlazado, atado espiritualmente al mundo, y nos enseña la palabra también que el mundo, como decía recién, está bajo el maligno, y ellos no lo saben. El versículo 4 dice: oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando llama oh almas adúlteras, yo lo comparaba cuando hoy preparaba el mensaje con un matrimonio. El hombre se casa con la mujer y pasan a ser una sola carne. Con Cristo pasa igual. Aceptamos a Cristo en nuestro corazón, lo tomamos como nuestro Señor, entra el Espíritu Santo y nosotros somos uno en Cristo. Pero si nos enfriamos, volvemos a las cosas, a las costumbres del mundo, empezamos nuevamente al pecado de a poco, muy de a poquito, y por ahí el primer momento nos arrepentimos, pero después el segundo también, y después ya no sentimos ganas o tal vez que no nos queremos arrepentir. Empezamos otra vez a transitar esa vida que llevábamos antes y le empezamos a ser infieles a Dios. Por eso dice: oh almas adúlteras. Antes, cuando estábamos en el mundo, éramos fieles igual, pero éramos fieles al enemigo, éramos fieles a Satanás. No nos dábamos cuenta que estábamos bajo el maligno. Pero cuando venimos y tenemos discernimiento de la palabra, fallarle a Dios es serle infiel a Dios. Como pasa en un matrimonio cuando una de las dos partes se son infieles. Se falta ya el respeto, ya no hay amor, ya no hay fidelidad. Y acá el apóstol dice lo mismo: oh almas adúlteras, dice. Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, vuelvo a repetir, se constituye enemigo de Dios. O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Qué glorioso cuando el Espíritu Santo entra, dice este pasaje, que nos anhela celosamente. Por eso cuando enfriamos nuestra relación con Él se constrita, lo entristecemos al Espíritu Santo y empezamos a apagar esa pasión por Él, ese amor que tenemos. Y al contrario, debemos crecer cada día más y decir: Espíritu Santo, yo quiero enamorarme cada día más de ti. No quiero volver a las costumbres del mundo. Y reconocemos que sin Él no somos nada. Dice la palabra del Señor que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y separados de Él nada podemos hacer. El que lo escucha y no cree en Dios seguramente no lo entienda. Pero nosotros, como que amamos a Dios, los que cada día luchamos para caminar con el Señor en santidad, firmes en Él, sabemos que sin Él no somos nada. Yo sin Él no me podría levantar a la mañana. Yo sin Él no hubiese salido de la depresión. Yo sin Él no podría predicar la palabra porque no tendría palabra para predicar. He intentado más de una vez predicar en mi fuerza y no me ha salido nada. Por eso te digo que Dios existe y Dios te está llamando en esta tarde a que lo aceptes. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y como manual de la vida, vamos ahí al mensaje central.
Yo soy uno de los que, por ahí, en lugar de hacer breve la introducción, por ahí lo hago en lo más largo, porque el Señor me va dando palabra, pero gloria a Dios. El mensaje central está en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y hace poquito, hace 2 semanas, estaba compartiendo uno de los mensajes, 2 mensajes. Habíamos compartido el mensaje a la iglesia de Éfeso, que brevemente habla de que Jesús conoce nuestras obras, pero dice que hemos dejado el primer amor, lo hemos abandonado. Y el pueblo de Dios, cuando está durmiendo, está abandonando a Cristo. Ese es el mensaje a Éfeso. Luego, también ese mismo día compartimos el mensaje a la iglesia de Sardis, donde también el Señor dice, yo conozco tus obras. Miren que en todos los mensajes el Señor está remarcando eso, yo conozco tus obras. Jesús lo ve todo. Seas creyente o no seas creyente, déjame decirte que Jesús ve todo. Y todas las obras se anotan, se escriben en un libro que es el libro de las obras, donde se nos abrirá aquel día que estemos delante de Él para el juicio. Yo conozco tus obras. En la iglesia a la que le habla el Señor en Sardis, dice, tú tienes nombre de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Qué tremendo cuando el Señor te dice eso. Por eso estamos hablando de volver a abrir nuestro corazón al Señor, de encender nuestro fuego nuevamente, que nuestra lámpara, y el otro día compartíamos eso también, realmente esté llena del aceite, porque no puede haber luz si la lámpara no tiene aceite. Podemos conocer la palabra de Génesis a Apocalipsis, la Biblia completa, de tapa a tapa, y leerla y no escudriñar, no meditar en su palabra. Y de nada nos va a servir porque no estamos atesorando esa palabra en el corazón, no estamos meditando, no le estamos creyendo a Dios. Al principio le creímos, comenzamos bien, pero ¿cómo estamos hoy? Estamos siendo tibios tal vez. Y de eso se trata el mensaje a la Odisea, donde el Señor Jesús, ni más ni menos, Él le habla a Juan y dice, y escribe, el Señor Jesús dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Escribe esto, le dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Así se hace llamar Jesús, gloria a Dios. El principio de la creación dice esto. Y miren lo que dice Jesús a la iglesia de la Odisea, y hoy nos está hablando a nosotros. El que está despierto, que se afirme más todavía. El que esté santo, santifíquese más. Pero el que está dormido, vuelva a encender su lámpara, vuelva a despertar, porque Cristo viene pronto. Y si morimos, ¿dónde vamos? El hermano a veces es duro, siempre predica eso sobre santidad, no soy drástico, es la palabra del Señor. No soy un teatrero, es la palabra del Señor que nos exhorta, a mí me exhorta. Es primero para mí esta palabra para que mantengámonos firmes sin fluctuar, dice. Amén. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Vuelve a decir el Señor Jesús a esta iglesia, le vuelve a decir lo mismo, yo conozco tus obras, pero algo distinto a las otras iglesias, que eran iglesias también de Cristo, que ni eres frío ni caliente, dice el Señor. ¿Cuántos de nosotros, si hoy nos ponemos, como decía recién, o meditamos en la palabra, cuántos de nosotros realmente nos podemos catalogar o somos fríos o tibios o calientes? ¿En qué puesto, en qué situación estamos hoy en el camino del Señor? ¿Cuánta búsqueda tenemos de Dios para permanecer siendo calientes y fervorosos en el Espíritu? El Señor Jesús le dice, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y esto es un llamado, es una exhortación a levantarse, a despertar, pueblo de Dios. Pero por cuanto eres tibio, el Señor llama tibio a ese pueblo, porque conoce sus obras, pero ve que están fallando en muchas otras cosas y están dejando de buscar a Dios, como pasa hoy en muchas iglesias o en muchos pueblos de Dios. Dice, eres tibio y no frío ni caliente. Por lo cual dice, te vomitaré de mi boca. Una vez lo explicaba, que cuando alguien vomita algo, ¿no? Es porque no lo tolera. Y acá el Señor nos da esa palabra, suena fuerte tal vez, dice, te vomitaré de mi boca por ser tibio. Es decir, que Él no tolera los tibios. Es decir, que si pensamos que estamos andando en santidad y no estamos en santidad, estamos siendo tibios. No hay media santidad. O somos santos, cada día buscamos la perfección que es a través del Espíritu Santo. No hay otra opción. Abriendo nuestro corazón, búsqueda, oración, adoración. Ya no queriendo agradar al mundo, otro tema importante, y no queriendo hacer ya cosas que ya hacíamos antes, que dañan nuestra relación con el Espíritu Santo. Dice el Señor que por ser tibio te vomitaré de mi boca.
Porque tú dices, yo soy rico, lo está hablando al nivel espiritual, ¿no? Del lado espiritual. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Wow. Muchos así hoy están como en la otra iglesia de Sardis que pensamos que estamos vivos espiritualmente, pero muchos de nosotros como pueblo de Dios tal vez está muerto espiritualmente. Que porque va una vez a la semana a la iglesia, pero va como por obligación, no por sentirlo. Entonces, como va por obligación, se sienta cuando llega al templo, empieza la palabra y no la reciben. ¿Dónde cayó esa semilla? Se secó. Vino el diablo y se la sacó del camino. Entonces, esas personas que van una sola vez a la semana a la iglesia o no van casi nunca, ya se están apagando del todo. Y están de a poco volviendo al pecado y tal vez volviendo a escuchar conversaciones que corrompen las buenas costumbres o volviendo a escuchar en lugar de adoración. No soy un extremista cuando digo esto, pero es la palabra del Señor. Cuando dejan de escuchar adoración y empiezan a escuchar música del mundo o mezclan, el que se hace amigo del mundo, dice la palabra, se constituye enemigo de Dios. El otro día le compartía, no me acuerdo a quién, que a mí nadie me obligó, cuando yo digo, yo me la paso escuchando adoración, y a mí nadie me dijo, mirá que cuando sos cristiano tenés que pasar a hacer esto, tenés que escuchar adoración, No, solamente el Espíritu realmente transformó mi vida, y de a poquito, no fue de golpe, pero empecé a dejar de escuchar esa música que no le hacía bien a mi espíritu y al Espíritu Santo, y solamente empecé a escuchar música de adoración y a alabar al Señor. Y eso fue una de las cosas, la adoración, que no sabía algo que me iba a pasar a futuro, que pasé hace un tiempo atrás, que fue entrar en la depresión, en pasar problemas y luchas muy grandes en mi vida. Fue la adoración la que me salvó. Pero ¿qué pasaba si yo estaba medio flojito? Si estaba siendo tibio. Seguramente hubiese buscado la solución para esa depresión en lugares incorrectos. Pero yo adoré al Señor, yo levanté mis manos en medio del dolor. Y Dios me libró de la depresión. Y así lo puede hacer contigo, en todo sentido. Por eso es importante afirmarse en el Señor. Porque tú dices, quiero volver a repetirlo, yo soy rico, así somos muchos, pensamos que estamos así espiritualmente. Y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice Jesús, está diciendo, no sabes que tú eres, fuertísimo lo que está diciendo acá el Señor Jesús, eres un desventurado, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo, siempre hablando espiritualmente. Cuando habla de que estás desnudo espiritualmente, te está diciendo no tienes una cobertura. Yo no te estoy pudiendo cubrir porque has apagado ese primer amor, o todavía nunca has venido. Lo está hablando a los creyentes. Y es necesario vestirse, como va a decir luego. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor Jesús, que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué está queriendo decir el Señor Jesús? Cuando habla de comprar, cuando el Señor es tan poderoso y tan grande, cuando a veces nos revela qué quiere decir tal cosa, y cuando dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Cuando el oro está refinado en fuego es algo puro. Y Él está buscando que compremos santidad. ¿Y cómo comprar? ¿Tenemos que ir a Jesús y comprar? No, cuando uno habla del término comprar, uno cuando va y compra algo quiere decir yo quiero obtener algo, y a veces tiene que ir y comprar. El Señor Jesús dice ven y obtén oro refinado, obtén santidad, busca de mí, dice, oro refinado en fuego, que es la santidad, la pureza, para que seas rico, te dice el Señor. Y vestiduras blancas, acá habla de lo que decía recién el otro versículo pasado, que estábamos desnudos o están desnudos los que están durmiendo, los que están tibios. Dice que es necesario vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando vinimos a Cristo la primera vez, creo que a todos nos pasó, como decía recién, el Señor abrió su palabra porque le creímos, entendimos, se nos reveló a Cristo. Y ese velo en los ojos se nos quitó. Ahora podemos ver espiritualmente, hoy podemos entender lo que dice la palabra del Señor. Pero acá a los tibios, a los que no están firmes en las cosas del Señor, le dice, ponte colirio en los ojos para que veas. Ven y busca de mí, busca tener las vestiduras blancas, busca andar en santidad y los ojos se te van a volver a abrir nuevamente y te van a hacer ver que incluso dónde estabas últimamente, que es una buena reflexión para hoy. ¿Dónde estamos parados hoy si viene el Señor?
El versículo 19 dice, yo reprendo, dice Jesús, y castigo a todos los que amo. Así que Jesús nos ama, y un padre que ama a sus hijos los disciplina, y es por un solo hecho, para que nos vaya bien. A veces la disciplina no nos duele, pero a veces es necesaria en el pueblo de Dios también la disciplina, para enderezar nuestras veredas. Sé pues celoso, dice el Señor Jesús. Búscame solo a mí, dice el Señor Jesús. Eso quiere decir cuando dice sé celoso y arrepiéntete. Es decir, que Jesús al principio del mensaje vemos que conoce todas nuestras obras, pero termina diciendo arrepiéntete. Quiere decir que hay algo que no está bien. Quiere decir que está tibio, está clarito este mensaje, está haciendo algo que a Dios no le agrada. No está firme, está en pecado seguramente, está débil espiritualmente. Entonces dice el Señor, arrepiéntete. Compra vestiduras blancas. Amén. Y quería compartir un poquito este pasaje, que lo busqué en otra versión y dice otra cosa que está tremendo y poderoso, tiene que ver con lo mismo, pero de otra manera, en la traducción lenguaje actual. Y dice el Señor Jesús, estoy enterado de todo lo que haces. El Señor lo ve todo, como decíamos al principio. Él sabe todo. Así te escondas de una persona, de tu esposa, de tu esposo, de tu jefe, y estás haciendo algo que a Dios no le agrada, de Jesús no te vas a poder esconder. El Espíritu Santo todo lo ve. Mira lo que le pasó y me viene el mensaje de Ananías y Zafira. Ellos vendieron la heredad y fueron a Pedro sin saber lo que iba a pasar y qué caro que le costó. Murieron. Porque ellos dicen que fueron a Pedro, como todos vendían y tenían las cosas en común, vendían las heredades, depositaban el dinero para hacer obras para los pobres, para muchas cosas. Sin embargo, todos daban todo lo que tenían. Sin embargo, Ananías y Zafira vendieron la heredad y quedaron como cómplices entre ellos dos, diciendo, bueno, la heredad vale 5 millones de pesos, vamos a venderla en 5 como vale, pero nos quedamos con 1 millón. Y entregamos 4. Sin embargo, ellos no sabían lo que iban a hacer y cayeron y desagradaron a Dios, porque entregaron la heredad en menos, y el apóstol Pedro fue advertido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que ve todo, les advirtió. La vendieron en 4. Se están quedando con 1 millón. Y Pedro le dice, si la casa era tuya, se te hubiese quedado a ti si no la vendía. No lo hubieses vendido para entregar una parte, porque lo estoy parafraseando, ¿no? No me engañaste a mí. Le fallaste al Espíritu Santo. Le mentiste, que esa es la palabra textual, creo. Le mentiste al Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo no nos podemos escapar, y a Él le debemos todo. Y Él ve todo. Por eso es importante afirmarse cada vez más para no fallarle y no estar desnudo, como dice la palabra. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces en todo. Por eso quería leer esta versión. No me obedeces. Hay falta de obediencia cuando somos tibios. Ya no tenemos tantas ganas de buscar del Señor Jesús. Ya no empezamos a escuchar todo el día de oración, sino que entre medio agrada a nuestros oídos escuchar otra música secular que tiene letras obscenas hoy en día, que se estila mucho eso, con toda la degeneración y la aberración de pecado que hay en el mundo. Sé que no me obedeces del todo, si solo un poco. Como decía antes, santidad a media no existe. Esta versión nos está enseñando que hay gente que el que es tibio lo está obedeciendo una parte nomás, que quiere agradar. Por eso el Señor me daba esa palabra de que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué vamos a elegir nosotros? Sería mejor, dice el Señor Jesús, que me obedecieras completamente. Somos personas que fallamos a diario, a veces hablamos cosas de más, a veces murmuramos. Todo lo que a Dios no le agrada es pecado. No somos perfectos, el único perfecto es Cristo. Pero la palabra, y la quiero volver a repetir, dice que el Señor, el que comenzó la buena obra, una vez que lo aceptamos a Cristo, nos irá perfeccionando hasta el día de la venida del Señor. Es decir, que Él nos va a perfeccionar cuando nosotros disponemos nuestro corazón. Pero si no lo disponemos, vamos a empezar a volver a retroceder para atrás y a desobedecer. Sería mejor que me obedecieras completamente, o que de plano, dice, no me obedecieras. No podemos estar a medias, dice el Señor. Pero como solo me obedeces un poco, podemos ver claramente que no alcanza con obedecer un poquito, ir a la iglesia, cumplir, tomar la Santa Cena, que muchos la toman indignamente,
escuchar a medias un poquito de alabanza y otro poquito escuchamos música del mundo, nos empezamos a contaminar de nuevo y empezamos a fallarle al Señor, empezamos a pecar, vuelvo a repetir, y dejamos de obedecerle sin darnos cuenta. Recuerda que el diablo es muy astuto y no te va a presentar el pecado para que caigas directamente. No, todo se va preparando, como enseñan muchos cuando se hace la telaraña, la tela de araña. La araña va de a poquito tejiendo la tela. Y un día cae su presa. No cae de la noche a la mañana. Y así es el diablo. Él tiene paciencia. Él siempre está despierto, está expectante. Dice que la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no descansa. Los que descansamos muchas veces somos nosotros. Los que estamos tibios somos nosotros. Como dice esa palabra, él anda rugiente como un león. Y muchas veces caza y agarra. Y así agarra a todos los que no creen en él primeramente. Los que andan sumergidos en el pecado. Pero también agarra a cristianos que están tibios hoy en día. Y lo hace retroceder. Y conozco tristemente hermanos que se han apagado y que de ser siervos de Dios o tener dones de parte del Espíritu Santo, hoy puedo ver sus vidas y están, como quien dice, apagados. Y haciendo cosas que yo creo que las hacían en el mundo, pero aún peor. Por eso dice que el Espíritu busca, está en lugares desérticos y busca volver al cuerpo. Y encuentra la casa barrida y adornada y busca 7 espíritus peores. Entonces el que conocemos a esa persona que, pero ¿cómo esta persona llegó a hacer esto nuevamente? O volvió hacia atrás. Entonces que nada nos sorprenda, decía un pastor. Hace tiempo que no decía esa frase, que nada te sorprenda. Hay que estar atento, por eso el manual de la vida es la Biblia. Y dice que el diablo te va a andar buscando constantemente, seas santo o no seas santo, pero sobre todo a los que ya conocen la verdad. Amén. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo, dice el Señor. Pues tú dices que eres rico, lo estoy leyendo en la otra versión, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada. Muchas veces el Señor nos da a sus hijos bendiciones y hay muchos también que se han apartado, se han enfriado, recibieron sus bendiciones, fueron en busca de sus bendiciones y hoy se olvidaron de Dios. Los afanes de esta vida, las bendiciones que pidieron, que el Señor se las concedió y hoy se han olvidado de Dios. Le han vuelto a ser infiel. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que eres un pobre, pareció la otra versión. Desdichado, dice acá, y miserable y que estás desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí, y me gusta esta parte de acá de esta versión, te aconsejo que compres de mí, en la otra versión decía oro refinado. Acá dice, lo que de veras te hará rico, espiritualmente hablando. Lo que de veras te va a salvar. Amén. Porque lo que yo doy, dice el Señor Jesús, es de mucho valor. Por eso yo me gozo cuando le predico a alguien que no conoce de Cristo, sobre todo la palabra, y a veces en mi desesperación de que acepte a Cristo, digo, ¿cómo te estoy entregando este tesoro? No sabes lo que te estás perdiendo. No solamente ir a la iglesia, porque muchas veces me dicen, bueno, pero si a vos te hace bien ir a la iglesia, ven mi cambio. Pero ellos lo interpretan como, empezaste el gimnasio, qué bueno, y si a vos te hace bien, empezaste a estudiar inglés, qué bueno, si a vos te hace bien. Y lo mismo dicen cuando saben que vas a la iglesia. Y bueno, si a vos te hace bien, sigue yendo. No solamente me hace bien, sino que el Señor, a través de eso aprendo y me ha dado vida eterna. Porque lo que yo doy, es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta, dice el Señor Jesús. El Señor no te obliga. Cuando yo le predico a las almas, al pastor le predica a las almas, no, el Señor no obliga a nadie. Es compartir la palabra, ponemos la semilla y es el Espíritu que obra si tú abres el corazón. Nadie te obliga. Por eso dice, acepta como consejo el Señor Jesús la ropa blanca que yo te doy. Solamente Cristo te puede santificar. Para que te cubras con ella. Y las gotas medicinales, dice en esta versión, para tus ojos. Solo así podrás ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo, dice el Señor Jesús. Jesús te ama. Jesús te está llamando en esta tarde a despertarte. Tienes que reconocer que estás dormido. No sé si es para todos esta palabra. Pero a mí me ha pasado muchas veces de, como las 5 vírgenes imprudentes, insensatas, de cabecear un poquito y dejar de buscar a Dios como lo tenía que buscar. Y me he dado cuenta que no me ha ido bien. No me he apartado, gracias a Dios, por la misericordia. Pero me he sentido como tibio, que algo me faltaba. Y dije, ahí está
la receta, es volver a los brazos del Señor Jesús, volver a llenarme de la adoración, volver a leer la palabra, y eso que yo me la paso escuchando y mirando prédicas, pero también es importante meditar en la palabra, atesorar. Yo reprendo y corrijo a los que amo, por eso vuélvete a Dios. Esta versión dice, vuélvete a Dios y obedécelo, dice el Señor Jesús, completamente. Porque la persona puede ser tibia. Ya voy terminando, sigo paro, decía Harrigan. ¿Por qué la persona puede ser tibia? Es importante este mensaje para despertar. Si te estás durmiendo es porque estás tibia. Si te estás durmiendo es porque estás tibia. Sí, amén. El que tiene hambre por la palabra, por más que esté firme, va a recibir la palabra. Y el que está tibio se va a despertar. La principal razón, hay muchas razones por qué uno puede ser tibio. Puede ser que esté pasando por un momento de tribulación, de angustia, de enfermedades, ataques espirituales, y no activa su fe y empieza a enfriarse. Eso le pasa a muchos. Pero una de las principales razones es porque no somos hacedores de la palabra. Conocemos, empezamos bien el camino, como decía, pero Santiago nos dice que muchos son oidores de la palabra, pero no hacedores. Dice en Santiago 1:19. Por esto, mis amados, por eso estamos hablando de que la Biblia es el manual de la vida. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, nos enseña, tardo para hablar y tardo para enojarse, para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso es una de las enseñanzas. Pero después dice, por lo cual desechando toda inmundicia. Recordamos lo primero, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Cuando le cierras el corazón a Dios y empiezas a enfriarte, pasas de fervoroso a tibio y después a frío, empiezas a cerrar tu corazón y empiezas a hacer lo mismo que hacías antes. Y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, dice, la cual puede salvar. Puede, porque si tú cierras tu corazón, ya no te va a poder salvar. Ya vas a dejar de meditar en la palabra, en el manual de la vida. Puede salvar vuestras almas. Y acá viene el pasaje principal, dice, pero sed. Digan conmigo, yo no lo voy a escuchar, pero tienen que decir, pero tengo que ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Muchos nos ha pasado que cuando nos enfriamos y dejamos de leer la palabra porque dejamos de ser hacedores. Ya nos aburre leer la palabra porque ya no meditamos, no tenemos tiempo con el Señor y no queremos leer. Y solo somos oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, dice, de ella, este es semejante, qué maravilloso el Señor con este ejemplo, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Uno va, se mira cuando va al baño por la mañana o durante el día también, y mira su rostro, se peina, en el caso del hombre se afeita, la mujer tal vez se maquilla, pero se mira en el espejo, está dando el ejemplo, la comparación del Señor. Y unos instantes te acuerdas de tu cara, luego te olvidas, y lo mismo pasa con la palabra cuando no eres hacedor. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y enseña, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, no estás atesorando en tu corazón, eso lo agregué yo, la palabra, no tienes intimidad con Dios, tienes intimidad con el mundo todavía, o empezaste a tener intimidad con el mundo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, dice, la de la libertad, y persevera. Qué tremendo la palabra, que hay que entender que hay de perseverar. Esto es una carrera. Cristo ya nos quitó el velo, ahora nos tenemos que correr y perseverar y vencer. No siendo oidor olvidadizo. Muchos son oidores olvidadizos. Conozco gente que nació en hogares cristianos y hoy están sumergidos en el pecado, y ellos me dicen, como dando cátedra, sí, yo sé lo que dice la palabra, yo conozco. Otros me han dicho, sí, yo me casé en el evangelio y todo, pero hoy lo veo. Y están tremendamente sus espíritus dado vuelta, están con espíritus inmundos. Y dice la palabra que cuando vuelven esos 7 espíritus peores, que toma ese espíritu, el postrer estado viene a ser peor que el primero, y lo puedo comprobar por ese lado. El que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era, no está atesorando, eso ya lo dije, perdón.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, dice, de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. No solamente te va a ir bien acá, sino vas a tener vida eterna. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, otra enseñanza también que da, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. Hay que ser hacedores de la palabra en todo sentido. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y esto es fundamental: guardarse sin mancha del mundo, es decir, apartarse. Convivimos con el mundo, sí, pero nos debemos apartar en santidad. Y termina Apocalipsis, vuelvo a Apocalipsis, termina los últimos pasajes. Dice el Señor Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hoy el Señor nos está llamando una vez más. Si yo estoy tibio, hoy el Señor me está diciendo: hoy estoy a la puerta y te vuelvo a llamar, Sebastián. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dos cosas dice: oír la voz, no todos la oyen. Muchos la oyen, pero no quieren sujetarse, no quieren venir al Señor. Y como segundo dice: abre la puerta, abre su corazón. Dice: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere. Todos los mensajes de las iglesias en el Apocalipsis termina diciendo: al que venciere. Entonces el Señor nos vuelve a abrir los oídos, nos vuelve a abrir los ojos y dice: al que venciere. Si no vences, no hay victoria, no hay vida eterna. Si no vences cada día, no hay santidad. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Dice: ni más ni menos que Cristo, así como yo he vencido. Jesús vino, sufrió, también fue tentado, pero Él venció en la cruz. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, todos los mensajes terminan igual a la iglesia en Apocalipsis, dice, porque no todos tienen oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu está hablando hoy en este mensaje. El Señor te está llamando, termina el mensaje diciendo: son los últimos tiempos, es tiempo a través de este mensaje de despertar, de seguir meditando en la palabra, de alertarse, no sea que suenen las trompetas y nos quedemos, o que tal vez pasemos por el proceso de la muerte y nos encontremos que nos despertamos en un lugar que no es agradable, que va a ser eterno también. Que despertemos y estemos delante de la presencia del Señor y diga: bien hecho, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bienvenido Sebastián, bienvenido Luis, bienvenida Clarisa, bienvenida todos los que están del otro lado, que nos diga el Señor aquel día. Y allá no habrá más que correr ya, allá habrá gozo, alegría, paz, bendición, y estaremos eternamente con el Señor como lo está hoy el Señor Jesús. Preparémonos para la venida del Señor, no lo tomemos como algo mínimo, o estemos a cuenta por si nos toca irnos antes. Amén. Estemos listos, nuestras lámparas llenas de aceite. Que Dios les bendiga y atesoren en mi anhelo esta palabra en su corazón. Que Dios les bendiga. Gloria sea al Señor. Maravillosa palabra que nos ha dado el Señor a través del hermano Sebastián. Y bueno, de esta manera nos vamos a estar despidiendo. Vamos a saludar a los últimos que se estuvieron conectando. Dios bendiga a Pauli Lucas Tegui, Dios te bendiga. A Miguel Ángel Castro, a Adriana Martínez desde Lezama. Y por último, también Dios bendiga a Jessy Torres. Bendiciones para todos, queridos hermanos. Nos despedimos alabando al Señor con este coro maravilloso. Es un coro de adoración muy, muy poderoso. Te invito a adorar al Señor con esta canción. Y nos despedimos. Hasta la próxima reunión, Dios mediante, el día sábado. En el nombre de Jesús. Solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios. Al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame el amor.
sacerdote cantan, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame. Señor, llévame a tus atrios, créalo. Señor, llévame a tus atrios. Canta con el corazón, canta con entendimiento. Al altar de bronce, Mira qué hermoso. bésame, Oh, aleluya. bésame la noche, Por donde el sacerdote canta. el sacerdote canta. Hambre y sed de Tengo justicia. hambre y sed de justicia, Señor, y solo encuentro un lugar fuerte. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre. Aleluya. Él está aquí, iglesia. Llévame, sí. Tócame. Oh, levanta tus manos y adórale. Dios los bendiga, queridos hermanos. Dios bendiga también a Romina Villa, que se ha conectado. Dios te bendiga, Romy. Nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo sábado a las 17, si ese es el culto presencial, amén, en el templo. Así que, hermano, Dios te bendiga mucho. Nos estamos viendo y nos estamos encontrando para seguir compartiendo palabra de Dios. Que Dios te bendiga.